Somos estudiantes del equipo 1 de la Cátedra Métodos Proyectivos de la carrera de Psicología de la Universidad Yacambú, en Caudare, Estado Lara, Venezuela. Y presentaremos un análisis académico de la técnica proyectiva Persona bajo la lluvia, o PBLL, el cual es un test proyectivo gráfico que invita al sujeto a dibujar una figura humana expuesta a la lluvia. A través de esta consigna se busca observar de forma simbólica los recursos personales que el individuo tiene ante situaciones de un contexto de tensión. No se trata de un instrumento diagnóstico, sino una técnica que ofrece indicadores cualitativos para su análisis dentro de un proceso más amplio. Nuestro propósito es mostrar cómo esta técnica permite comprender de manera orientativa el modo en que un sujeto podría afrontar situaciones estresantes. Enfatizo que no realizamos una aplicación clínica real, sino un análisis académico basado en el dibujo asignado al grupo 1, en esta unidad 2, y en la información del caso proporcionada por la cátedra. El caso corresponde a un hombre de 38 años, abogado, soltero, sin hijos, que vive con sus padres. Se describe como pulcro, ordenado y de temperamento firme, aunque se observan uñas comidas, sucias y laceraciones en ambas muñecas, detalles que acompañan la caracterización clínica propuesta. En el dibujo analizado, realizado en posición vertical la hoja, se observa una flor antropomorfa, una flor con rostro y cuerpo humanizado, ubicada en el tercio inferior central. La figura se apoya sobre una línea del suelo, sobre un paraguas que cubre parcialmente la cabeza y está rodeada por una lluvia distribuida de manera uniforme. No hay otras figuras, edificios. La escena es simple, centrada y ordenada con orientación hacia la izquierda. La exposición se organiza en 4 apartados: el cuadro teórico y la forma de aplicación, la lectura del dibujo desde lo general a lo específico, la integración con los casos del caso y los aspectos de referencia para una eventual evaluación complementaria. Durante toda la presentación pretendemos mantener un lenguaje prudente y ético, evitando etiquetar o diagnosticar. Con esta introducción doy paso a la compañera Isabela Calanche, quien presentará el procedimiento estándar de la PBLL. Hola, yo soy Kimberly Carrillo, estudiante de Psicología en la Universidad de Yacambú, y voy a proceder a hablar acerca del procedimiento estándar, control de variables y plan de evaluación complementario. Para situar el análisis, recordemos cómo se aplica la prueba bajo la lluvia de manera estandarizada. El material a utilizar es una hoja blanca, tamaño A4, lápiz, grafito y goma. La consigna se formula de modo simple y neutro. Dibujo una persona bajo la lluvia. Al terminar, escribo un título y firme. Durante la administración se evita dirigir, ejemplificar o reforzar con comentarios valorativos. Se registra el tiempo aproximado, conductas observables como posturas, comentarios espontáneos, dudas, pausas o rectificaciones. Y se preserva un ambiente con buena iluminación, mesa cómoda y sin distractores. Finalizado el dibujo, suele realizarse una indagación breve, no interrogatoria, para recoger datos sobre quién es la persona, qué está haciendo y cómo se sintió, qué resultó, si fácil o difícil. Menciono todo esto porque el análisis gráfico cobra sentido si asumimos un procedimiento clínico real. Este proceso se complementaría con un plan de acción que incluiría entrevista clínica ampliada para mapear estresores, redes de apoyo y trayectoria de síntomas, ansiedad, depresión y control de impulsos. Técnicas complementarias como Bender para ampliar información psicomotora y visoconstructivas, y valoración médica si las lesiones lo requieren. En este trabajo, al tratarse de una asignación académica, partimos del supuesto de una aplicación correcta y nos enfocamos en cómo leer los elementos visibles de la lámina del grupo 1. Con este cuadro avanzamos a la lectura global de la composición. Gracias. Buenas, mi nombre es Isabela Calanche, pertenezco al grupo 1 y hoy voy a hablar sobre la lectura global de la lámina correspondiente a mi grupo.
Podemos observar que la hoja fue utilizada en posición vertical, lo cual es una disposición tradicional que suele indicar un ajuste adecuado a la consigna y una tendencia a mantener el control. La figura principal ocupa el tercio central inferior, apoyada sobre una línea de suelo, lo que sugiere una percepción de estabilidad y contacto con la realidad. La imagen representa una flor con características humanas, es decir, una flor antropomorfa, que expresa cierta vulnerabilidad emocional al estar expuesta a la lluvia. Sin embargo, sostiene un paraguas, elemento protector que puede simbolizar mecanismos de defensa o estrategias de afrontamiento ante situaciones adversas. El clima representado es de lluvia constante, pero no caótica. Esto podría reflejar una vivencia emocional controlada o una manera de enfrentar las dificultades sin perder la compostura. La ausencia de fondo o de otros elementos en el entorno, como personas, edificios o paisajes, da una sensación de aislamiento o de concentración en sí mismo, lo cual puede vincularse con el carácter reservado que se menciona en la descripción del paciente. El tamaño de la figura es mediano y está centrada, lo que indica un adecuado sentido del yo y una integración general equilibrada. No obstante, el movimiento hacia la izquierda puede sugerir una orientación hacia lo pasado, hacia lo ya conocido o familiar, más que hacia la apertura a nuevas experiencias. Finalmente, recordamos que toda interpretación debe realizarse con prudencia, respetando el marco ético del proceso psicológico, garantizando la confidencialidad y evitando emitir juicios diagnósticos sin la integración de otros instrumentos. Muchas gracias. Recursos de afrontamiento y soportamiento. En esta lámina, el recurso explícito es el paraguas. Su cobertura, principalmente la cabeza y el tronco, lo que sugiere protección parcial frente al estímulo adverso. La línea del suelo representa anclaje y organización del espacio, indicio de contacto con la realidad externa. No existen refugios colectivos ni estructuras ambientales adicionales, por lo que el afrontamiento parece centrado en recursos personales. Esta combinación puede leerse como disponibilidad de estrategias de control y ordenamiento, útiles para modular el tamaño, pero quizás insuficientes para neutralizar por completo el malestar. La lluvia, al ser regular y no desbordada, señala un estresor sostenido pero no disruptivo. El paraguas evidencia intención de filtrar o regular. Subrayo que hablamos de indicadores y no de certezas. En síntesis, el clima plantea demanda, el sujeto dispone de un instrumento protector y se mantiene en una organización básica del entorno y la tendencia a apoyarse en lo conocido. Podría vincularse con la convivencia familiar y la necesidad de sostén, observadas en el caso. En el cuerpo, postura, desplazamiento y contacto con el medio. Gracias. Buenas, yo soy Luis Raúl Alpiña y en este quinto bloque analizaremos los indicadores de motricidad y postura, cerrando con las consideraciones éticas esenciales. Primero, la corporeidad, fragilidad y movimiento. Las piernas finas y la base acotada apuntan a una fragilidad o inestabilidad. Sin embargo, el movimiento general es hacia la izquierda, lo que en el análisis proyectivo asociamos con una orientación retrospectiva, una búsqueda de seguridad en lo familiar. Es una cautela anclada. Segundo, la interacción cautelosa con el entorno. La ausencia de detalle en brazos, en manos, sin manipulación de objetos, sugiere que la persona interactúa de forma prudente. Es más observadora que activa o ejecutiva. Hay una, distancia que indica esa cautela. Tercero, la organización de la realidad y adaptación. Lo crucial aquí es que a pesar de la fragilidad, la escena es coherente. Hay una línea de suelo y el sujeto avanza bajo la lluvia con un paraguas. Esto demuestra que conserva su organización de la realidad y que ha desarrollado un modo de regulación emocional. Se protege parcialmente de la adversidad. Es una persona que se anticipa y se cuida. Y finalmente las consideraciones éticas esenciales, que como evaluadores nuestra responsabilidad es máxima. Debemos garantizar la confidencialidad de los datos y fundamentalmente dar una explicación clara de los objetivos y alcances del proceso al evaluado. Esto es seguro una práctica profesional y respetuosa.
Saludos cordiales. Continuando con el orden de ideas, añadimos que en el dibujo, el rostro de la flor antropomorfa precisamente muestra una expresión triste, que coincide perfectamente con el contexto de lluvia y sugiere además que el paciente reconoce su malestar emocional. Esta expresión además refleja la vivencia afectiva que se manifiesta de forma consciente y puede incluso considerarse como un indicio importante para comprender el estado emocional del sujeto objeto de estudio. En cuanto al trazo en general como tal, pues este se aprecia sencillo y controlado, sin sombreados intensos ni borrones grandes, y el uso moderado y ordenado del lápiz pues puede interpretarse en este caso como un intento de mantener el control emocional y contener así las emociones. En cuanto a un trazo, así por ejemplo, de hecho, se tiene que puede indicar que el sujeto prefiere expresar su malestar de manera organizada, evitando, por así decirlo, desbordes o expresiones caóticas. En cuanto a la lluvia, por su parte, está dibujada con líneas regulares y distribuidas de modo ordenado. ¿Qué sugiere esto? Esto refuerza la idea de que de un estrés, por así decirlo, sostenido pero manejable, no abrumador ni caótico. El paraguas además funciona como un recurso protector actuando como un filtro entre el malestar, que en este caso es la lluvia, y la figura, lo que indica mecanismos para modular el impacto emocional y protegerse precisamente de las dificultades externas. En conjunto, todos estos factores pues sugieren en la imagen que posiblemente el paciente siente malestar, pero tiene la capacidad para regularlo y mantener la escena organizada y controlada. Recordemos este punto importante que al tratarse de un análisis académico, estos indicios solo abren preguntas y orientan hipótesis, sin permitir o establecer un diagnóstico definitivo. Gracias por su atención. Muy buenas. Bueno, vamos a continuar con la hipótesis de psicodinámicas. Estas sugieren que el dibujo de una flor antropomorfa con un paraguas refleja una autoimagen vulnerable que se protege del estrés externo. La persona intenta controlar sus emociones con estrategias de orden y contención que se ve en el trazo. Esto coexiste con una regresión controlada simbolizada por la figura humana para evitar un colapso emocional. La integración, en el caso del abogado de 38 años, indica una discordancia entre su imagen de control, de pulcritud y la observación de heridas, de uñas, comidas, laceraciones, que pueden revelar la tristeza y la necesidad de contención. Su convivencia familiar y su tendencia a apoyarse en lo conocido refuerzan esta necesidad de sostén y protección. El plan de evaluación y las consideraciones éticas proponen complementar la observación con entrevistas, inventarios de ansiedad o de depresión, pruebas proyectivas como el HTP. Esto ayudaría a entender el funcionamiento psicológico del paciente y de manera ética se prioriza el consentimiento informado, la confidencialidad y, si es necesaria, la derivación para cuidado médico. Y el objetivo es comprender al paciente, no simplemente etiquetarlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Glendis Campos y me corresponde hablar sobre integración de hallazgos y recomendaciones. Integramos los hallazgos principales en el análisis. Primero, en la lámina de nuestro grupo representa una exposición a un estresor sostenido, simbolizando por la lluvia constante que el paraguas funciona como un recurso de protección parcial, suficiente para mantener el orden de la escena, aunque sin eliminar del todo el malestar. En el segundo, la expresión triste del personaje es coherente con el contexto de lluvia, pero se mantiene regulada. El trazo controlado y la distribución regular de los elementos reflejan mecanismos de contención y control emocional. En lo tercero, la flor antropomorfa, en lugar de una figura humana, puede leerse como una forma de estetización de la vulnerabilidad, un modo simbólico de cuidar la autoimagen ante el malestar, compatible con una fragilidad compensada por orden. Integrando estos elementos, inferimos la presencia de malestar emocional vinculado a estrés sostenido y dificultades intermitentes en la regulación afectiva.
El sujeto reconoce el estrés, pero busca mantener el control mediante recursos organizadores como el paraguas, la coherencia espacial y la economía del trazo. En el caso de referencias, signos observables como uñas comidas y laceraciones en muñecas refuerzan la idea de ansiedad o tensión interna, lo cual amerita evaluación clínica cuidadosa. Ok, ahora bien, es fundamental recordar que las personas bajo la lluvia es una técnica orientativa, no diagnóstica. Las producciones gráficas pueden verse influenciadas por factores conductuales, emocionales o personales. Por eso, estas lecturas no buscan rotular, sino abrir preguntas para futuras indagaciones. En las recomendaciones podemos mencionar las entrevistas clínicas ampliadas para profundizar el estrés y redes de apoyo, evolución multimétodo con técnicas complementarias como HTP y Bender, psicoeducación sobre estrés, interconsulta médica si hay lesiones actuales y mantener siempre consentimiento informado, confidencialidad y claridad sobre los límites interpretativos. El dibujo revela estrés sostenido, recursos activos de afrontamiento y control emocional suficiente para sostener la realidad. Muchas gracias por su atención.